Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos estén escuchando en esta oportunidad. Desde la voz de la palabra, les damos la bienvenida así después de mucho tiempo a un nuevo podcast. En esta oportunidad vamos a analizar el caso de dos personajes ficticios de dos conocidos escritores. Uno es escritor de libros y el otro es escritor y dibujante, o mejor dicho, escritora y dibujante de mangas. Me estoy refiriendo a George R.R. Martin y a Shiori Teshirogi. Por su parte, George R.R. Martin en su universo literario ha destacado siempre a un conocido guerrero, conocido como Barristan Selmy, conocido también como Sir Barristan el Bravo, personaje que no solamente ha sido comandante de la Guardia Real, sino que a través de ese puesto sirvió a varios reyes, entre ellos a uno que es considerado de los peores reyes de la historia. Me estoy refiriendo a Aerys II Targaryen, conocido como el Rey Loco. ¿Y por qué se había ganado tal apodo? Bueno, sin ir más lejos, fue un ser muy despiadado y que además desconfiaba de prácticamente todo el mundo. Y lo curioso es que su hijo Rhaegar era todo lo contrario. Era un hombre noble, justo, valeroso, atributos que hacían en la opinión pública mejor merecedor del trono que su propio padre. Pero justamente hubo un hecho en donde Sir Barristan interviene y que marcó un antes y un después justamente en la vida de este gran guerrero, porque el mismísimo rey sufre un secuestro a manos de Lord Dennis Starkling, razón por la cual Sir Barristan interviene, infiltrándose él solo en la fortaleza en donde el rey estaba secuestrado para liberarlo y traerlo nuevamente al palacio real, pero con un sabor bastante agridulce, porque él sabía que había cumplido con su deber, había defendido al reino y había salvado a su rey. Pero ¿qué hubiese pasado si él no hubiera podido intervenir y el rey Aerys hubiera muerto? Tal vez su hijo Rhaegar hubiese tomado el trono y hubiese sido indudablemente un mejor rey que su padre, como todos lo vaticinaban, y no hubiese pasado lo que después terminó pasando. No te voy a decir porque, bueno, ya te estaría contando todo el libro, léelo si tenés ganas, si no, no pasa nada, pero bueno, no quiero andar spoileando tampoco. Ahora bien, pasamos a la segunda parte, y en donde interviene la mangaka Shiori Teshirogi. Ahora, ¿cómo es que se hizo tan famosa? Bueno, si bien ella no fue la inventora de este manga tan legendario, tan conocido en el ambiente de la literatura japonesa como lo es Saint Seiya, manga creado por Masami Kurumada y que vio la luz el 3 de diciembre de 1985. Si bien Shiori Teshirogi tiene un manga publicado llamado Saint Seiya, lo que hace justamente es tomar parte de la historia de Kurumada y hacer un spin-off con una suerte de pasado alterno a la historia original. Entonces, por esa misma razón tenemos diferentes personajes que, si bien cumplen el mismo rango de guerreros que presentaba la obra original de Kurumada, tienen otros nombres, otras características, etc. Y es allí donde surge la figura de Sísifo, que en la obra de Teshirogi es el santo dorado de Sagitario del siglo XVIII. Ahora bien, este santo dorado, entre otras tareas que le fueron encomendadas, tuvo la misión de hallar y traer al santuario de Grecia en una región de Italia llamada Florencia
bueno, que todos conocemos obviamente, a una niña llamada Sasha, acerca de quien se había dicho era la reencarnación de la diosa Atenea, o Atena como le dicen los japoneses. Ahora bien, lo que provocó esto, entre otras cosas, es que Sasha sea separada de su hermano Alon y de su amigo de la infancia Tenma, quienes después iban a desempeñar roles importantes en la historia, ya que justamente Tenma iba a ser el santo de Pegaso y uno de los protagonistas de la historia en cuestión, y su hermano Alon iba a ser la reencarnación del dios Hades, el rey del inframundo, contra quien iban a tener una guerra santa. Entonces Sísifo, pensando en todo esto, si bien cumplió su deber como debía, sentía una suerte de culpa de decir: yo provoqué la guerra santa, es decir, yo fui el culpable de separar a esos huérfanos, y que a raíz de todo eso se termine dando en realidad lo que se daba de acuerdo a la historia original y al concepto que plantea la misma cada 200 años, que la reencarnación de la diosa Atenea se iba a enfrentar contra la reencarnación de dios Hades. Y bueno, santos por un lado, espectros por el otro, y bueno, a repartir golpes. Pero en realidad lo que representa tanto Sísifo como Barristan Selmy es justamente un dilema que en alguna ocasión a cada uno de nosotros se nos ha presentado seguramente. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que seguramente en más de una ocasión o te habrás visto o inclusive te vas a ver en el dilema de hice lo correcto, pero por hacer lo correcto se provocó tal o cual cosa. Por ejemplo, conociste el Evangelio, decidiste ser fiel a Jesús, lo transmitiste a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos. ¿Y qué provocó? Rechazo, división en el hogar, y que debido a eso llegues a la conclusión de que todo eso se dio por tu culpa. Pero no es así. Hay cosas que uno no puede manejar, porque así como Sir Barristan no podía manejar y no estaba en él y no recaía sobre él, mejor dicho, la responsabilidad de lo que haría Aerys II después de haber sido liberado, a ver si él iba a recapacitar o no, como también Sísifo no tenía responsabilidad sobre algo que inevitablemente iba a pasar, así nosotros también no tenemos potestad sobre cuestiones que solamente le competen a Dios. Dios nos pide que seamos fieles, Dios nos pide que demos a conocer su nombre. Sí, es algo que cuesta, es algo que representa la lucha diaria de más de uno, sobre todo cuando aquellos que no conocen a Dios o aquellos que deciden rechazar a Dios, no les interesa lo que vos les puedas decir, no les interesa qué tanto vayas a la iglesia, no les interesa saber cuántos videos, cuántos reels, cuántos versículos compartís en las redes sociales, mientras vean que tu conducta no se condice con lo que vos decís, o decís profesar, mejor dicho. Pero al margen de eso, y para que se entienda un poco, te voy a poner una tercera historia que está justamente en la Biblia. Historia más que conocida, me estoy refiriendo justamente a la de David con Saúl. Historia que podés encontrar en la Biblia en el primer libro de Samuel desde el versículo 16 en adelante. A raíz de la desobediencia del rey Saúl con respecto a cómo tratar el genocidio de los amalecitas, David fue ungido como rey de Israel. Ahora bien, no solamente David fue ungido como rey, sino que se gana la amistad del hijo de Saúl y toma como esposa a su hija. Esto enfermó de celos de una manera tal a Saúl que decía: listo, no le hace falta otra cosa más que el reino a este muchacho. Y David, teniendo todo eso en mente, sabiendo que Saúl había sido destituido y teniendo varias oportunidades para poder asesinarlo, teniendo en cuenta de que Saúl lo perseguía por
cielo y tierra, y que David de alguna manera, tomando en cuenta también sus habilidades como guerrero, se infiltraba en el campamento y tuvo muchas veces oportunidades de matar a Saúl, pudiendo decir: listo, lo mato a Saúl, muerto el perro, se acabó la rabia, señores, y empiezo a gobernar como Dios manda, como Dios ya me dijo que iba a gobernar. Pero David entendió de que no era su mano la que debía determinar eso, sino que era la obra de Dios la que iba a determinar todo. Por esa misma razón, David obedeció a Dios. Esto pudo haber hecho también de que Saúl, a pesar de que le dijo: yo te perdono, hijo mío, volví a casa, que te quiero, y tanto bla bla bla, pudo haber hecho que en realidad pueda arrepentirse Saúl, que reconsidere sus caminos. Para nada. Y lamentablemente terminó muriendo de una de las maneras más humillantes. Pero, aún así, Dios acomodó todos los sucesos para que las cosas queden en su lugar y David termine reinando. ¿Qué es lo que nos deja esto como reflexión? Puntualmente de que no está en nosotros decidir o determinar o especular qué pueda llegar a pasar acerca de las consecuencias que conlleven el ser fieles a Dios, el ponerlo en primer lugar, el priorizarlo, el dar a conocer su nombre hasta en la manera en cómo vivimos. E insisto, no es nada fácil, y créeme que me incluyo junto con vos en que esto forma parte de nuestra lucha diaria, que forma parte de nuestro crecimiento como seres humanos, como hijos de Dios, como cristianos, que no estamos exentos de cometer errores y que justamente ante el mínimo movimiento milimétrico que nos salgamos de la senda de la vida, ahí van a estar aquellos quienes nunca se han tomado ni quieren tomarse en serio nuestra declaración pública de que nos hemos comprometido con el Evangelio, para señalarlos, para humillarnos y para creer de que lo que nosotros hacemos no sirve de nada. Pero más allá de que el ponernos del lado de Dios y ponernos firmes en su camino puede llegar a traer consecuencias negativas, porque justamente el mismo Señor Jesús dijo: yo no vine a traer paz, señoras y señores, vine a traer espada, vine a poner a los hijos en contra de los padres, a los padres en contra de los hijos. Y no es porque Jesús quiera y disfrute, como si fuera una suerte de Dios sádico, que las familias se destruyan. ¿Quién no sino Satanás, que quiere que las familias se destruyan, planteando ideologías que atentan contra la familia, que manifiestan odio hacia la familia, hacia el diseño original del hombre, hacia el diseño original de la mujer, que manifiestan odio hacia los niños, hacia quienes van todo el foco del adoctrinamiento ideológico, que más allá de lo político tiene que ver con una cuestión moral, porque lo que quieren justamente es corromper la moral de los niños desde temprana edad. Por esa razón es importante que entendamos que nuestra labor como hijos de Dios no consiste en que nosotros adrede busquemos dividir a las familias, separarnos de nuestros amigos, como si formásemos parte de una suerte de secta. Para nada. Nuestro compromiso tiene que ver con mantenernos firmes en la senda de Dios. ¿Y que eso traiga oposición de los demás? Por supuesto que sí. Segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. No es algo que me inventé yo, está en la Biblia, señoras y señores, y es por eso que debemos que entender de que las decisiones que tomemos, que tal vez no entendamos el por qué, ni el cómo, ni el para qué, siempre que en cada decisión pongamos a Dios en primer lugar, el Señor se va a encargar de poner todo en su lugar. Si te gustó este podcast, por favor apóyanos con un like, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que sepas cuándo va a llegar un nuevo podcast. Recuerda que estamos en este mismo canal subiendo devocionales todos los días. Así que desde la voz de la palabra te damos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.